Estamos compartiendo la mañana de FM Identidad, estamos con el doctor José Venegas en su programa Esta Lengua es Mía. Lo tenemos también como, digamos, acompañante de la mañana, porque no es invitado ya, porque es de la casa, además, de la tarde con Viva la Pepa, con Nico Yacoy. Doctor Venegas. Bueno, muy bien. Empezaron a aparecer los amparos, finalmente se promulgó la ley de intervención en el Consejo de la Magistratura. Ahora es el momento de comprobar hasta qué punto los jueces están dispuestos a ser jueces, a pesar de todos estos años de decadencia, me parece a mí, de la justicia y de defección y de aceptación y de nombramiento de más del 50% de los jueces nacionales nombrados por este gobierno, que no se caracteriza por hacer otra cosa que no sea política facciosa, ¿no? Pero es la instancia que queda, la del reclamo por vía judicial. Me parece que el desafío más importante, esto ya lo hemos hablado con Nico también, es qué es lo que va a pasar, si lo que parece, que es bastante, por lo menos hasta ahora, comprobable, que es una derrota del oficialismo, termina no solamente con las posibilidades de la eternización de esta señora y su sistema criminal, sino inclusive de cómo va a continuar la cosa desde el 2013 hasta el 2015, teniendo en cuenta que el cuestionamiento del gobierno no es tal o cual política, sino el hecho de que se lo considere enemigo de la Constitución y del orden legal, con lo cual me parece que va a haber una situación muy complicada y nadie lo quiere pensar porque todos son políticamente correctos y nadie quiere ser acusado por carta abierta, o sea, de alguna manera el gobierno los manipula a todos, y acá está la cuestión que se abre todo el tiempo del juicio político, ¿no? Y antes de llegar a las elecciones, decía recién, están con el tema de juntar a los fiscales, que va a haber mucha gente seguramente que se va a ofrecer, pero todavía está el problema de los padrones, ¿no? No sé, salvo que nosotros vivamos en otro país, pero nos hemos enterado de lo que pasaba en Formosa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más hay que averiguar para darse cuenta que los padrones son fraudulentos? Sí, ayer o antes de ayer, alguien, ahora estoy buscándolo en Facebook porque me lo envió por mensaje, me pasaba un número de documento que aparece 2 veces, por ejemplo. Sí. En el padrón. Ese tipo de cosas, hay que preguntarse hasta dónde, ¿no? Bueno, acá me lo da, ese es un femenino, en San Juan. Y después, en Buenos Aires, el mismo DNI, obvio, me dice. 11.240.339. Claro, el mismo, 11.240.339. Sí, todo el tiempo, a mí también me llegan cosas, datos de gente que murió, que aparece, cantidad de gente, de duplicados también, ¿no? Sí. A ver, ¿qué más hay que saber del kirchnerismo para darse cuenta de que eso también debe ser tramposo? Ahora, que por lo tanto hay que hacer algo ahora, totalmente, aunque sea denunciarlo, ¿no? Algo ahora para hacer algo después. Mira, me quedé pensando en esto que decías sobre el camino que nos separa desde este 2013 hasta el 2015, ¿no? Sí. Yo lo que veo es que esta elección, si podemos usar alguna para angonarla, es el 2009. Temo, no sé, José, qué pensar sobre esto, incluso en la posibilidad de una, no sé si decirlo retirada, pero una retracción estratégica del propio kirchnerismo que para, de alguna manera, conducir la bronca popular se permita una pseudo derrota en este 2013. Digo pseudo derrota por lo que avisoro va a ser la gestión del triunfo por parte de la oposición, que ya nos dijo ese 2009 que podía hacer como Grupo A lo que después no pudo. Yo digo, me parece que hacia ahí vamos, El triunfo de la oposición en sí mismo no garantiza nada, porque me parece que va a poder ser, otra vez, conducido por el kirchnerismo para mejorar sus posibilidades en el 2015. Tendremos el metamensaje de que la oposición no puede hacer nada, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a tener como ciudadanos que quebrar la lógica, y la demanda de juicio político me parece que es fundamental para poner a esos políticos opositores, esperamos triunfantes, en otra manera de actuar más que de pensar. En otra línea, sí, en otra línea. Yo creo también, como vos, veo indicios de eso, sobre todo en esa cosa de masismo que tiene la oposición, masismo por masa, ¿no? Si la prioridad de esa oposición que triunfe en las elecciones en octubre es
de mostrarse otra vez los más buenos para la foto, los que dicen las cosas, los que no son extremistas, porque una de las cosas más terribles que pasa de la perversión en la que estamos viviendo es que frente a todo este autoritarismo y este abuso, la gente que reacciona es presentada como extremista y descalificada. Entonces aparecen unos en el medio, que son parásitos de las víctimas del gobierno, ¿no? Son peores que el gobierno. Está el gobierno que es agresivo, está la gente que reacciona y se defiende, alguna con vehemencia, y a esa vehemencia le llaman extremismo. Es como si en la Alemania nazi dijera, no, yo no estoy ni con los judíos ni con los nazis, yo estoy en el medio porque yo soy muy serio y yo no quiero caer en extremismos. ¿Y quién la llama extremismo? ¿Quién la llama extremismo? ¿El gobierno? ¿Quién qué? ¿Quién la llama extremismo, digo? ¿El gobierno o incluso la oposición? La juegan de moderados, ¿viste? El masismo, los que están en el medio, no sé ni con Clarín ni contra Clarín. Hay un juego muy perverso ahí, que no le hace ningún daño al gobierno, lo beneficia y le hace mucho daño a la gente que está tratando de defenderse de todas estas agresiones. ¿No? Bueno, es un poco la línea que hubo en los discursos públicos con ocasión del 25 de mayo de Mauricio Macri, ¿no? Esta idea de no podemos ser un país dividido, otra vez, o Pinedo mismo cuando se le preguntaba por el balance de la década kirchnerista, ¿no? Que dice, y nos quedamos con el sabor amargo de no poder dialogar. Me parece que hay cosas peores. Estamos muy enfermos de eso. Es una enfermedad muy extendida de la Argentina. El tratamiento de la agresión y el abuso desde esta posición neutral, que no es virtuosa. Es un pecado bíblico ser tibio. La moderación y la digamos la prudencia es otra cosa. Frente a gente que está en una posición ética equivalente, pero con ideas opuestas, entonces decir, bueno, vamos a acordar, dejémonos de pelear por eso, en el consorcio. Bueno, pero frente a un aparato autoritario. En el escenario político argentino, de alguna manera, la vislumbró Carrió esa posición, ¿no? Y le costó tanto, acordate, esto empieza en ese mismo 2009, si nos sirve otra vez como parangón, cuando se invita a la oposición a la Casa de Gobierno, teóricamente con la excusa de que iban a cambiar las leyes de la política, y ahí rompe con Stolbizer, rompe con todos los que van. Sí, porque todos esos tienen la prioridad de sacarse la foto en la Casa Rosada, de estar adentro del sistema. Y lo peor es que hagan de esa porquería una virtud. Eso es lo que a mí más me molesta. Ser tibio, repito, ser tibio no es una virtud. Ser prudente no es ser tibio. Y en el fondo, ¿qué ser sería? Prudente ser prudente sería, me encuentro con Carrió o me encuentro con Macri y digo, señores, conversen. Eso es ser prudente. De posiciones éticas más o menos equivalentes. Y algunos podrán decir que no son equivalentes, no importa. Desde diferencia de... Carrió lo va a decir, entre otras, pero... Sí, lo va a decir, Carrió la primera que lo va a decir. pero no, es cierto lo que decís, es cierto. Yo digo, ahora, el mensaje de esa oposición liviana, ¿no? En el fondo... ¿Cuál es? Sigan abusando de nosotros, solo que cuéntenme, o cuéntenme un cuentito mientras tanto. Claro, no, lo peor es esto. Abusan, hay unos que son abusados, y yo llamo a los abusados extremistas. Hay que ser HDP. Sí, totalmente. Pero esta conducta es permanente. La deslegitimación de la víctima. No la hacen los kirchneristas. La hacen los que están en el medio. Esa cosa que representa, el Frente Amplio Progresista con mucha comodidad. Bueno, ¿no? Es su posición natural, si querés, ¿no? Señores, así han pasado, esto se lo han hecho a todos los muertos civiles que ha habido en la Argentina, desde Neustadt a Mirta Legrand, a Clarín. Clarín tiene mucha más espalda para aguantar. La nata, a ver, si se quedan en el... Yo te hago este vaticinio y no porque sea divino, ¿no? Si realmente le fuera bien en estas elecciones, la nata en 5 o 6 años es mala palabra, nadie se va a querer sentar al lado de él. Por más que ahora todos lo aplauden, porque han producido muertos civiles con este mecanismo de la persecución más el descorrerse de los supuestos serios moderados que son la peor lacra de la Argentina, ¿no?
Sí, es cierto, pues te dejan indemne en todo caso, ¿viste? Te dejan ahí Totalmente, en inerme. la postura Sí. de muerto civil. Sí, No sí, el gobierno te ataca y los demás se corren. Sí, qué interesante sería, José, poder elaborar un poco esa idea de muerto civil, porque es algo que está desterrado desde los fundamentos filosóficos del sistema jurídico argentino. O sea, Sí. si uno está en situación que la política en su conjunto te empuja a un muerto civil, un sujeto sin derechos, eso está bueno elaborarlo. Y sí, es eso de esa manera, ¿no? Ujú. Lo han hecho de manera sistemática. A ver, lo acabo de contar del caso de Videla. Sí. A mí no me importa qué crimen haya sido condenado. No se puede tratar un preso de esa manera. Sí. Entonces, eso además de condenado, es un muerto civil, Sí. porque no tiene ningún derecho. Cuando abusan de él, nadie habla. O sea, es que No se pueden trabajábamos... permitir los muertos civiles en un Sí. país civilizado. Trabajábamos la misma línea, ¿no? El viernes, creo, o antes, en Viva la Pepa, y es esta cuestión de que, claro, estamos en lo políticamente incorrecto mal, ¿no? Hablando Sí, de estas cosas. Totalmente. Pero es tan claro, toda esa fiesta de la venganza, que en realidad no calibra hacia el futuro, porque es también un exceso, digamos, no es justicia. Pero toda esta Sí. fiesta de la venganza, de estar contento con gente que llegue al banquillo de acusado en ambulancia y de qué sé yo, bueno, también uno puede preguntarse hasta qué punto, ¿no? ¿Es justicia o es otra cosa? Y si no es justicia, volver a preguntarse si me puede pasar a mí, que es el verdadero problema. Claro, que me puede pasar a mí. Y si estoy haciendo esto en nombre de los derechos humanos, más monstruoso todavía. Claro. ¿No? Pero fíjate que encima vos decís, estamos en una posición políticamente incorrecta Ujú. y nos llaman extremistas. Sí. Y hemos estado desde el año 2003 hablando Sí, de sí, todo sí, sí. esto. Y abonan todo el tiempo. Después aparecen, no sé, Lucas Carrasco. Sí. A ver, un cerebrito de hormiga Ujú. que se da vuelta y todos van y lo veneran. Sí. Ahora, a nosotros no se nos acercan. Ah, no. ¿Entendés No, la es más- porquería en la que estamos viviendo? O sea, no sé cómo damos vuelta. Abonan Pero por acción o por este país omisión. kirchnerista no es producto, el país kirchnerista no es producto de la mala suerte. No. No, porque todos abonan ese caldo de cultivo. ¿Sí? Digo, todos abonan por acción o omisión, opositores o oficialistas, el hecho de que los muertos civiles estemos nadando, haciendo la plancha, flotando, Sí. diría, en el mar de la incorrección política. Sí, Bloomberg. Sí. Es que, porque además, después hay como una profecía autocumplida. Digamos que para ser capaz de defender lo básico contra toda esta andanada de corrección política y asesinato civil, Ujú. ¿no? Y hay que estar un poquito loco, Sí. ¿no? Sí. Entonces, es la profecía autocumplida, claro. Los que nos bancamos esto, tenemos unas características un poco particulares, ¿no? Que Sí, somos sí, así, sí. dadores universales, ¿no? Entonces parece que fuera cierto lo que están diciendo, ¿no? Sí. Pero fíjate lo que pasó con Bloomberg. Bloomberg fue víctima del asesinato de su hijo. Sí. Lo convirtieron en un muerto civil. Nadie quiere... Sí. No, Bloomberg y aparecen... Vos nombrás a Bloomberg en las mesas de los programas políticamente correctos. Inclusive el de la nata, creo que lo haces. Y van a decir, ay no, pero Sí. Bloomberg es nazi. No, yo no quiero estar ahí. Y en Bloomberg se va otra cosa que me parece, bueno, en realidad es otra forma de lo mismo, que es la defensa de toda la corporación política, que salió a demostrarnos que era muy difícil llegar a la política desde un lugar que no sea la militancia partidaria. ¿No? Por un lado te Sí, dicen hay que sí. sanear la política, militar desde Bloomberg abajo. se quedó por la mitad también comprándose la corrección política Totalmente. cuando en aquella plaza dijo, no vayan para la Ujú. Plaza de Mayo, Sí. que es lo que la gente intuitivamente quería hacer, Quería hacer. porque sabía que ahí estaba la responsabilidad de los Sí. asesinatos. Sí. Pero a mí me Ahora- interpela mucho esta parte, digamos, ¿no? Porque el mensaje que nos queda es muy difícil llegar a la política desde un lugar que no sea la militancia partidaria. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que entender que la política no es solo el Estado, y la política no solamente es llegar al cargo. La política fundamental y la más importante en un país civilizado es pararle el carro al gobierno. Ujú. Es limitar. Así que lo bueno que lo que hacemos no necesita ninguna autorización ni ningún voto. Ujú. Sí. ¿No se escuchan 10? Bien. ¿No se escuchan 100? Bárbaro. ¿No se escuchan millones? También. Es lo mismo, pero no vamos a dejar de decir lo que tenemos que decir. Ahora,
Otros casos, no sé, Mirta Legrand. Ujú. No es políticamente correcto defender a Mirta Legrand. No. ¿Y cómo lo han conseguido? A través de la agresión más la colaboración de los que supuestamente están enfrente y se corren. Sí. Es una gran porquería la Argentina en estos aspectos morales. Alguien lo tiene que cambiar. Esto no se arregla con un discurso de ay, qué mal estamos económicamente. Es lo que yo veo en los que pretenden ser, digamos, adalides morales de la Argentina, o qué mal están la gente que no tiene recursos. No es que no tiene recursos, no hay ética en la Argentina. Sin ética no se produce nada. Ujú. Sí, los recursos de ellos los tienen otros. Claro, si da lo mismo que la gente que no tiene recursos los obtenga por el asalto estatal o porque se lo han ganado, si da lo mismo, no nos quejemos de ninguna otra cosa. Sí. Y en este Ni punto... siquiera de la falta de recursos, porque el método del asalto te conduce a la pobreza. Seguro. Te necesita pobre, además. Absolutamente, es empoderar, decía la señora Sí. el sábado. Empoderar, los llevó a todos en bondi como ovejas a los empoderados. Bueno, ese es el máximo de poder que podemos tener, en su concepción. Sí. Llegar contentos arreados a la plaza, a festejarla. Sí, pues eso es muy difícil. Igual, yo creo que también en el fondo, pensaba el fin de semana, nos tenemos que calmar en el sentido de que los que creemos en la Constitución en Argentina somos una ínfima minoría. Sí, Acá lo que hay es un absolutamente. oportunismo de gente que se ha quedado afuera. Ujú. Eso es muy extendido, de gente que padece las consecuencias de su propia inmoralidad. Sí, que golpea para entrar, para que le toque el turno. Para entrar, para que, digamos, no entre el recaudador a su casa, el recaudador hay que alimentar, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, sí, tenemos que tomarlos con un poco más de calma esa parte, ¿no? Sí, es triste, si querés. Sí, Prefiero... sí, bueno, es asumir la realidad, realidad. que siempre es complicado, pero uno nunca sabe, a lo mejor hay un punto culminante en algún momento. Sí, a seguro. lo mejor en algún momento se produce ese cambio. Yo lo que no creo que se pueda planificar tan fácilmente. ¿Te parece ¿no? que se está viniendo ese cambio? Porque algo que hablábamos en el transcurso de la semana es, ¿se viene ese cambio o la catarata de información nos inunda de tal modo que nos adormece y corre el umbral de tolerancia para que, en Puede definitiva, ser. permitamos más cosas? Puede pasar. Mira, yo también pensaba el fin de semana, esa década que ellos llaman del neoliberalismo, Ujú. del consenso de Washington, que yo creo que fue el intento de recuperar alguna de las cosas, digamos, en las que se basa nuestra civilización, ¿no? Sí. Si tenemos un sistema de división de poderes es porque desconfiamos del Estado y queremos mucho lugar para la sociedad civil. No tiene ningún sentido que creamos en la república y a su vez creamos en el estatismo. Eso Sí, es incompatible sí. y absurdo. Digo, entonces, lo que pensaba es que ese movimiento fue superficial y no alcanzó. Y este es el momento de ir mucho más a fondo al tema moral profundo Ujú. contra la demagogia, ¿no? Sí. Este no es el momento para dejar pasar la idea de que el Estado nos va a proveer de felicidad y de lo básico, porque mientras consigamos privatizar Entel está todo bien. Es la hora No de los alcanza anticuerpos, para si nada. querés, ¿no? Es la hora moral, Claro. de recuperar la ética Claro. del sistema en el que vivimos, ¿no? Ahora ahí tenemos Eso algo de- interesante, que es que del sistema en el que vivimos tenemos media pelea ganada, porque es solamente ir a la Constitución, que no cumplimos, pero que está. No tenemos que reformar hasta darnos una Constitución que limite. Nuestra Constitución en ese punto es buena si funcionara tal cual su espíritu, o tal cual su Si letra, nomás. creyéramos Claro. todos, ¿no? Por Si eso, alguien creyera en tribunales, por ejemplo. bueno, Si alguien lee el artículo 17 de la Constitución y en vez de encontrar ahí que es un artículo que habla contra la propiedad y a favor de los límites a la propiedad, porque así te lo enunciaban a mí en la facultad de Imagínate ahora, ya el panorama cambiaría muchísimo, ¿no? bueno, habrá que hablar de Constitución, por eso de los anticuerpos, ¿no? Más que de la acción, para que después otros no operen de esta manera. Y de acá hablamos, ¿no? Cosas más básicas como, ¿qué ganarás el pan con el sudor de tu frente? Sí. ¿Está de adorno? Ujú. No. Porque yo lo único No. que veo es que todos me dicen que va a continuar hasta el fútbol para todos. Sí.
Sí, entonces sí, no absoluto. representamos un cambio moral. Absolutamente. Ahora bueno, otra vez la idea de los anticuerpos y de crear una sociedad diferente, que no es lo que está haciendo la política. O sea, el asesor político trata de auscultar lo que la sociedad piensa, quiere, lo toma acomodado y le arma el discurso al político para que le dé papas fritas si la sociedad quiere papas fritas. En realidad hay que empezar Claro. a cambiar el deseo de la sociedad en un punto. Porque si no hay que resignarse a seguir el camino del más audaz. Y claro, porque ahí está el quiebre que le hace decir, creo que fue Federico Pinedo, vamos a seguir con el fútbol para todos. ¿No es cierto? Se justifican en que la sociedad lo quiere. Claro, si vos hacías una encuesta en el 2003 y decías, la sociedad quiere que terminen con la prensa, que se acabe la libertad de expresión, que aprieten a los que hablan en contra del gobierno con la FIP, todas las encuestas te van a decir que no. Lo que te das cuenta es que esa gente gerencial de la política no sirve para nada. Sí. Los que sirven son los que entienden la política. La política se entiende de la filosofía política. No hay nada que inventar. Ajá. Digamos, el marketing no le ha agregado nada a la política, más que ignorancia. Absolutamente. El marketing es, por definición, no sé, podríamos decir conservador. O sea, es darle lo que quiere, que es lo contrario de la política, que sería transformar. El marketing es útil para el mercado. Claro. El marketing es útil para el mercado porque en el mercado no hay violencia, no hay abuso, no hay nada. Entonces, vos, al estudiar lo que la gente realmente quiere, ese querer tiene una expresión a través de sus decisiones. Sí. La política es el mundo del poder, o sea, de la imposición, de la desigualdad, donde hay unos que mandan y hay otros que obedecen. Entonces no puedes hacer marketing con algo que está fuera del market, que es la política. Sí, total. Porque entonces sos un ignorante. Es como tratar con brujerías a un enfermo.